Nuevamente nos acompaña Lorena Basualto en este espacio de diálogo, de conversación y de reflexión. Y vamos a iniciar con la oración que el Papa Francisco ha puesto en esta encíclica Fratelli Tutti. Él ha dejado dos oraciones, la oración del Creador y la oración ecuménica. Ustedes saben que esta encíclica justamente tiene mucho tema ecuménico, así que es la que vamos a orar en este momento para iniciar nuestro encuentro de hoy. Los invito a que oremos juntos. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concédenos a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son reflejos, son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querida Lorena. ¿Quién sigue presentando? ¿Es que dejaste de presentar? Ah, sí, lo sigo nomás, que era por si tú querías quizás hacer un pequeño recuento de la hora pasada. Partimos nomás. No, es que a través de en la misma diapo vamos a hacer un recuento, sí, porque alguno por acá en el chat dijo que no había venido, que no había podido entrar la semana pasada, entonces para él o ella y también para todos, para recordar un poquitito lo que fue el encuentro anterior. ¿Ya? Entonces, les voy a recordar que vamos a mantener los micrófonos apagados para que podamos tener la primera parte del encuentro sin interferencia. Después, en el momento del trabajo grupal, vamos a encender nuestros micrófonos y ahí vamos a poder dialogar en los grupos. Por ahora, todas las dudas o aportes que quieran realizar los pueden hacer por medio del chat. Bien, entonces empezamos. Sigue con la primera diapo. Que bueno, Fratelli Tutti, esta Dani, déjala ahí por favor. Entonces, justamente como para recapitular con lo que fue el encuentro pasado, yo decía que el Papa Francisco utiliza el método propio de la doctrina social de la Iglesia, método que viene de la pastoral. Ahí sí se me escucha, ¿no? Ya desde Juan 23, él mismo lo decía, es un método que se aplica muy bien a la doctrina social. Entonces, un poco para retomar, nosotros lo que hicimos el encuentro anterior fue trabajar el ver. En el sentido que es como el diagnóstico que el Papa Francisco hace de la realidad actual. O sea, él tiene una mirada, por supuesto una mirada amplia, una mirada que ve el mundo entero. Hablábamos antes de empezar con Daniela, cómo esta
esta carta encíclica ha calado hondo en el pueblo de Dios, ha tenido mucho interés, bueno, y de todos, porque también estamos viviendo un tiempo complejo como humanidad. Entonces, el Papa, el centro es la fraternidad. Entonces, en el capítulo primero, él plantea las sombras de un mundo cerrado, es decir, cuáles son las sombras que impiden o que ensombrecen la fraternidad. Entonces, bueno, el encuentro pasado vimos varias que presenta el Papa. Yo les decía que es imposible verlo todo, ¿ya? Por eso son algunas pistas para que también ustedes puedan acercarse a esta carta encíclica. Y también reflexionamos en el trabajo grupal, porque la idea es que también la pasemos por nuestra vida esta carta, bueno, cuáles son las sombras de nuestro mundo, de nuestro entorno, en cuanto al tema de la fraternidad, de cómo en el fondo podemos contribuir nosotros a poder vivir en un mundo más fraterno. Entonces, nosotros en este encuentro de hoy día vamos a trabajar el juzgar. Quizás la palabra juzgar hoy día no nos ayuda mucho, ¿ya? Yo creo que la palabra juzgar tendríamos que pensarla más bien como iluminación, ¿ah? Como en el fondo, frente a esta realidad que ha descrito el Papa, ¿ah? Ahora cómo la iluminamos desde la doctrina social de la Iglesia, cómo la iluminamos desde los principios del Evangelio. Ciertamente, por ejemplo, Jesús, ¿no es cierto?, no tuvo una pandemia, no habló de eso, no tuvo un mundo globalizado, como nosotros. Entonces, ciertamente hay situaciones nuevas de la realidad que siempre van a renovarse, que nosotros como cristianos necesitamos lo que se llama discernir los signos de los tiempos. Entonces, por eso, pero en ese discernir los signos de los tiempos, nosotros lo iluminamos, lo entendemos, ¿a partir de qué? Del texto bíblico. Entonces, acá el Papa, el capítulo segundo, trabaja, se llama Un extraño en el camino, porque en el fondo él va a trabajar principalmente la parábola del buen samaritano. Yo creo parábola conocida quizás por la mayoría, pero él hace una lectura, la verdad, es que muy bonita. ¿Ya? Decía un profesor cuando uno dice que las cosas son muy bonitas porque no entendió nada. No, es muy bonita en el sentido de que es un aporte para mi gusto. Bueno, y para el gusto de muchos. Y lo otro, el capítulo tercero dice pensar y gestar un mundo abierto. Él en el fondo, en ese capítulo tercero, él como que le da una vuelta a la parábola del buen samaritano, como que la actualiza. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy día y lo que vamos en el fondo a hacer todos juntos, yo por mi parte voy a dar algunas pistas, pero la idea es que todos en el fondo reflexionemos sobre esta parte de la carta donde el Papa en el fondo ilumina desde la escritura. Y los otros encuentros vamos a trabajar el actual, ¿ya? Que en el fondo, si ustedes se dan cuenta, es el espacio como más fuerte de la carta. ¿Ya? Bien, Daniela, si le das a la otra por fin. Bien, entonces, como digo, este capítulo segundo se llama Un extraño en el camino. Él, como decía, el Papa Francisco se va a detener en la parábola del buen samaritano. Sin embargo, recoge muchos textos bíblicos. Yo elegí algunos, algunos. Pero si alguien quiere, por ejemplo, tener textos bíblicos así como de ejemplo, me recuerdo el taller anterior, no sé si algunos estuvieron en el taller anterior, que yo trabajé el tema de los fundamentos bíblicos de la doctrina social de la Iglesia, y yo presenté algunos textos, creo que el buen samaritano lo presenté. Entonces hay varios textos que nos pueden ayudar, ¿ya? Yo esto lo digo porque sería genial, ¿no es cierto?, que cada uno de ustedes fuera una especie como de formador de formadores, y que en sus grupos, en sus comunidades, ¿no es cierto?, pudiesen también acercar a sus hermanos en esta carta encíclica. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos
es que el Papa recoge este texto del Génesis. Recuerden que estamos hablando de la fraternidad, ¿ah? Por lo tanto, el Papa lo que va a hacer es decir, bueno, ¿cómo en el fondo se presenta la fraternidad en la Escritura? Entonces, él lo primero que hace es mostrar un ejemplo de antifraternidad, que es el texto de Caín y Abel. Entonces él dice, Caín destruye a su hermano Abel, y resuena la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Entonces, bueno, ahí el ícono muy antiguo, que en el fondo los primeros cristianos tenían muy claro que luego del pecado de Adán y Eva, el Génesis relata otro pecado, ¿ah? Un pecado que es fundamental, ¿ah? que va en la columna vertebral de la sociedad, y que es el fratricidio, o sea, la destrucción de la fraternidad. Caín y Abel son hermanos, y Caín mata a Abel por envidia, por, bueno, mil cosas que uno podría a lo mejor extraer del texto. Pero, ¿qué es o sea, después del pecado original, de esta ruptura entre Dios, entre los seres humanos, ¿no? Entre Adán y Eva, con la naturaleza y consigo mismo, ¿no es cierto? Después de esta ruptura, el Génesis, ¿no es cierto? Hasta el capítulo 12, donde empieza ya la historia de la salvación propiamente con Abraham, en los 11 primeros capítulos lo que va a hacer es describir cómo la humanidad, en el fondo, se enreda, ¿ah? En este pecado, y en este pecado que se enreda y que en el fondo no hace la voluntad de Dios, el primero que aparece es el tema de la destrucción de la fraternidad. Por eso es tan importante que enseñar a los niños a ser fraternos. Como decía, uno lo aprende con los hermanos. ¿Ah? Y muchas veces los hermanos, cuando son niños, chiquititos, a veces se quieren matar porque se pelean los juguetes, porque se pelean el amor de los papás. Lamentablemente eso después se proyecta en la vida, ¿no es cierto?, adulta. Entonces, ¿cuántos hermanos a veces no se quieren matar por, no sé, por la herencia, porque, no sé, se dijeron una pesadez, porque, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, esto dice el Papa, es la raíz de que no haya fraternidad en el mundo. Y la famosa pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Abel, que le pregunta a Caín, ¿no? Después que Caín lo mata, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es, bueno, ¿quién me ha hecho a mí guardia de mi hermano? O la respuesta nuestra, no sé, no tengo idea, él sabrá, él es adulto, él es libre, ¿no es cierto? Entonces, por eso en la comunidad cristiana, cada vez que hay problemas, dificultades, esto resuena, ¿no? Resuena. Y este hermano que venía a la capilla, no tengo idea dónde se habrá ido, a lo mejor se cambió de casa, ¿ya? Entonces, la fraternidad hay que cuidarla, por eso la comunidad hay que cuidarla. ¿Ah? Bien, Dani, la otra. La otra. Otro texto que yo seleccioné, que lo seleccioné porque en los profetas, principalmente yo diría los poexílicos, y antes, los exílicos también, sí, pero bueno, ya llegando, asentándose el pueblo en la tierra, por supuesto empiezan a haber dificultades. Entonces, el Deuteronomio, todavía no, Dani, esa. El Deuteronomio dice que en el fondo, dice, si cosechas tu viña, ¿ah? Obviamente está hablando cuando el pueblo está sentado en la tierra, ¿no? Si cosechas tu viña, no vuelvas por más uvas. Serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. ¿Por qué recojo este texto? Porque los más pobres en la sociedad de Israel era justamente el migrante, el extranjero, ¿no? El huérfano, que quedaba sin padre, o sea, ambos padres, o solamente de padre, y la viuda, ya que no tenía, o sea, socialmente ninguna posibilidad de sostenerse. Entonces, dice el Deuteronomio, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto. Es decir, en buen chileno, nunca se olvide a la vaca que fue ternero. O sea, no olvide que usted fue migrante,
¿ya? No olvide que usted fue pobre, no olvide, ¿no es cierto?, que usted fue vulnerable, que fue necesitado, que fue esclavo en el fondo en Egipto. Entonces, siempre en el fondo los profetas van a recordar esto al pueblo de Israel, ¿ya? En el sentido de que nunca pueden pisotear al otro, ni aprovecharse, ni menos aprovecharse de su vulnerabilidad. Entonces, por eso siempre estaba... Querían escuchar. Siempre estaba esta idea de que si cosechas tu viña, o sea, ya sacaste los frutos que quedan, o sea, esos que no se recogen porque a lo mejor están medio malos, qué sé yo, esos en el fondo dice, bueno, déjaselos a los más pobres. ¿Ah? Esto lo entiendo muy bien, cuando yo estaba de misionera en Talca, lo entendía muy bien la gente que tenía sus tierras, ¿no? De que en el fondo siempre hay una parte de la cosecha que al final se termina perdiendo. Entonces, en vez que se pierda, eso es para los más necesitados. Entonces, el pueblo de Israel podía hacer muchas cosas, pero en el fondo, sí decía el profeta Isaías, si no se preocupa del huérfano y la viuda, del migrante, el más pobre, en el fondo nada tiene sentido. Bien, vamos a la otra, Daniela, por fin. Otra selección de textos, digamos, que hace el Papa Francisco bíblicamente es el tema del amor. Entonces, toma los textos de San Juan principalmente, y está este famoso texto, ¿no? Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Ya? Y esto un poquito para todos aquellos que hemos caído en la tentación de decir, bueno, ¿cuántos nos hemos dicho a veces? No, si yo vengo a esta comunidad por Dios, ¿ya? No por los hermanos. Grosso error. ¿Ah? Uno, ¿no es cierto? Lo más importante, o sea, si uno dice que ama mucho a Dios, ¿ah? En el fondo lo importante, o sea, ese amor de Dios se tiene que ver reflejado en los hermanos. Por eso yo puse esta foto del Padre Hurtado, que lo entendió perfectamente cuando el Señor, el Espíritu Santo, le inspira a poner Hogar de Cristo, ¿ya? Al lugar donde iban a ir estos niños de la calle, muchos de ellos hoy diríamos lanzas, ¿ah? Pero entonces le decían, ¿cómo le vas a poner Hogar de Cristo a donde van a vivir estos niños? Bueno, porque en todos está Cristo. Y Alberto Hurtado entiende con mayor fuerza que en el fondo, donde está el pobre, ¿no es cierto? Cristo está especialmente entre los más pobres. Entonces, bueno, por eso pongo estos textos así como inspirador, diciendo que en la Biblia entera podemos encontrar este tipo de textos. Por lo tanto, el texto del buen samaritano que vamos a ver ahora no aparece como un lunar, sino que en el fondo es parte de toda una enseñanza. Bien, sigamos con la otra. Bien, yo acá en el fondo lo que hago es hacer mi lectura. Yo cuando... A ver, en el chat algunos tienen problemas, dice que tienen pegado el PPT. A veces problema de señal de la persona. ¿Ah? Si hay otros que les va bien, a otros a lo mejor es problema de señal. Sí, se ve bien. perfecto, se ve perfecto. ¿Sí? El PPT. Sí, por eso digo, yo lo estoy viendo bien, entonces a veces es problema de señal de la persona. A ver, uno cuando lee un texto siempre lo pasa por su historia, por su vida, etc. Yo en el fondo acá recojo hago un resumen de lo que el Papa pone, que pone muchas cosas. Pero él pone los acentos en los personajes. ¿Ah? En los personajes esta parábola que yo creo que todos conocemos, que son los salteadores, el hombre herido, al levita y al sacerdote, o sea, pone levita y sacerdote, pero principalmente el Papa le llama a personas importantes o los que pasan de largo, los denomina. Luego pone el samaritano y también, digamos, se refiere algo al hospedero. Entonces es muy interesante porque dice que los salteadores, no lo dice en este orden, ¿ya? Pero un poco para sistematizar, qué sé yo, para ordenar, dice que los salteadores son los hombres que tienen la lógica de los violentos. La lógica de los violentos, en el sentido del Papa le da como duro, ¿eh? En el sentido de que
él, por supuesto, es un pacifista. Yo siempre me declaro una pacifista radical. Pero la lógica de los violentos es eso, o sea, que nada le importa, que pasan por encima de todo, etc. Bueno, después voy a referirme un poquito más a eso, pero son los salteadores, ¿ya? Que no dejan de ser, ¿ya? Porque uno dice, leyendo la parábola, uno dice, pucha, que son malos los salteadores, pero en el fondo nosotros a veces también cuando decimos, no, si yo soy súper sincera, yo digo lo que pienso, ya, pero ¿y qué pasa con el otro? ¿Lo piensas que lo hiere o no? ¿Ah? O generalmente las personas súper sinceras no aceptan que les digan cosas tampoco. ¿Ah? Entonces, también, ¿no es cierto?, a veces tenemos esa lógica de la violencia. ¿Mm? Bueno, el hombre herido, este hombre herido que es explícitamente es un israelita, ¿no es cierto?, es asaltado, es el hombre violentado, y también es el hombre abandonado, despojado también de su vestidura. Ustedes saben que para Israel que te despojen de las vestiduras tiene que ver con un tema de vergüenza, de abandono. La desnudez tiene que ver con el abandono de todo tipo, integral, no solamente material, sino también del abandono de las personas. Entonces es figura de todos los hombres abandonados y mujeres abandonadas. Estas personas importantes que pasan de largo dice que no fueron capaces de perder unos minutos. Interesante eso es lo que dice el Papa. Yo lo que pongo ahí son palabras del Papa que fui seleccionando. El hecho de creer en Dios y adorarlo, dice, no garantiza vivir como a Dios le agrada. Esto es un guiño a todos aquellos que no tienen creencias teístas. ¿Ah? Por eso yo le decía a Daniela, oye, pongamos la oración esta ecuménica, porque la oración ecuménica es la oración de todos los cristianos. Refiriéndome a estos temas de doctrina social de la Iglesia, en algunos cursos, los jóvenes que son pentecostales, más de alguno me decía, pucha, profe, yo pensé que este curso iba a ser puro lo que decía el Papa, pero usted me ha sorprendido con la Biblia. Entonces, en el fondo, si bien es cierto, a lo mejor otras iglesias cristianas no tienen tan desarrollado el tema de la doctrina social desde la Biblia, digamos, pero esto es para todos los cristianos, o sea, si es cosa de leer la Biblia, ¿ya? A eso va. Entonces, pero también hay personas no creyentes, y cuando digo no creyentes, que no teístas, o sea, en el fondo no solamente no son cristianos, a lo mejor no confiesan ninguna religión, pero tienen un sentido filantrópico, un sentido de respeto, de solidaridad muy, muy importante. Dice el Papa, la paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. ¿Ya? Nuevamente esta idea, ¿no? Y claro, el hecho de creer en Dios, ¿ya? Que a lo mejor uno puede decir, este levita, este sacerdote, eran gente que creía en Dios, pero que nosotros podemos creer en Dios, pero a veces no hacer la voluntad de Dios. Y en el fondo son hombres que hacen lo políticamente correcto, porque también, claro, hay exégesis del texto que dicen, bueno, pero ellos dos, levita el sacerdote, iban al templo, si tocaban a este hombre muerto tenían que hacer una serie de ritos, no podían presidir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, son gente que hace lo correcto, lo que la ley dice que hay que hacer. Es como decir, a veces tenemos entendemos mal el tema, a veces de los fariseos de la Biblia, decimos, ¡ay, qué gallos más malos! No, eran tipos súper religiosos, ¿ya? Pero en el fondo exageraban tanto el tema de la ley, ¿ah? Eran tan religiosos, podríamos decir, que el mismo Dios le dice, ustedes dan el diezmo, ¿no es cierto?, hasta de las semillas más pequeñitas, pero de repente no, hay cosas que no hacen, por ejemplo, entender que se puede hacer el bien a un hombre en día sábado, ¿no? Entonces, bueno, luego, bueno, plantea el tema del samaritano. El samaritano le regala a este hombre herido cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero en su bolsillo, así le dice el Papa, le dio su tiempo. ¿Ah? Cuando nosotros decimos, no, sí, todo muy bien, qué sé yo, pero pucha, aquí tengo que sacar plata de mi bolsillo. Bueno, dice el Papa, hay que sacar plata del bolsillo, a veces hay que sacar. Invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país, del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. ¿Ya? Yo esto lo puse aquí por un poco de carisma salesiana que tengo, que don Bosco decía que teníamos que ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. ¿Ya? O sea, en el fondo la fe
no queda fuera de la vida social. Y dentro de eso está la ciudadanía, de los ciudadanos. No sé si aquí hay algún salesiano por aquí, pero en el fondo el samaritano es el ciudadano del mundo, o sea, del propio país y ciudadanos del mundo entero, que construye nuevos vínculos, más allá de las diferencias de raza, de creencia, ¿verdad? Porque era en el fondo un samaritano que ayudaba a un judío, y los samaritanos con los judíos no se llevaban. A los samaritanos era ahí como un lunar dentro de Israel, que tenían una religión distinta, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo es la figura, podríamos decir, del migrante, del extranjero, etcétera. Priscila dice lo que no sé, como catequista, usar nuestro propio dinero en los implementos que utilizamos. Sí, bueno, a veces a los catequistas nos deberían a veces dar algunos elementos para poder hacer las catequesis. Si yo siempre digo que los pobres catequistas, hasta la torta el día catequista se lo pagan ellos, entonces ya es demasiado. ¿Ya? Bueno, pero ese es otro tema. La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. Dice, mira qué bonito lo que dice el Papa, me encanta. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Mira qué lindo. ¿Sabes por qué me pasa esto? A mí me encantó esta frase, porque a veces uno dice, pucha, perdí el tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo decimos, hoy perdimos el tiempo? Ya, pucha, a veces, perdona, yo sé que hay sacerdotes, también hay diáconos, pero a veces yo, por mi tiempo misionera, ¿cuántas veces escuchaba, pucha, vino una señora, me hizo perder toda la tarde? No, no es un tiempo que pasa, es un tiempo de encuentro, te encontraste con esa persona. ¿Ah? A nosotros, bueno, yo soy profe, como profesora, ¿no es cierto? A veces la apoderada que llega, oh, perdí todo el rato con la apoderada, o perdí mi tiempo, no sé, de almorzar, ¿ah? Porque tuve que atender a un alumno o a una alumna. Entonces dice, no es pérdida de tiempo, sino que es tiempo de encuentro. Y por último, el hospedero. ¿Ya? El hospedero también es importante porque colabora con el samaritano, con la hospitalidad. ¿Ya? O sea, de hecho confía en el samaritano, porque el samaritano le dice, cuídalo y si gastas más, yo te pago. Entonces, ¿qué hace el hospedero? Cree en esa promesa y lo cuida. Ahora uno podría decir, claro, porque le pagaron. Está bien, pues, pero él tenía la hospedería, tenía un lugar donde el samaritano podía estar, y más encima confió que si iba a estar más tiempo, le iban a pagar. Entonces, como que proporciona los elementos para que esto se pueda hacer. Entonces también el Papa valora eso. Bueno, hay que recordar, Dani, dale la otra diapo. Hay que recordar que el contexto de la parábola es que le preguntan a Jesús quién es mi prójimo. Y en razón de esa pregunta, Jesús cuenta la parábola. Entonces, aquí el Papa Francisco dice, la palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Entonces ya no digo que tengo prójimos a quien debo ayudar, sino que me siento llamado a verme yo un prójimo de los otros. Esta vuelta que le da el Papa es muy importante. Yo la verdad es que no sé si alguien me puede corregir, pero no lo había visto, no lo había leído en otra encíclica, ¿ya? ¿En qué sentido? No es que no apareciera esta idea del prójimo, sino que, bueno, el Papa aclara que claro, en tiempos de Jesús era el cercano, ¿no es cierto?, el de la misma raza o, qué sé yo, del pueblo. Pero a mí me gusta esto en el sentido que, claro, cuando Jesús pregunta quién es mi prójimo, entonces uno siempre dice, bueno, la persona que está conmigo, mi familia, el trabajador, mi vecino, ¿ya? Pero en el fondo el Papa le da la vuelta y dice, en el fondo ya no es que tenga prójimo, sino dice que nosotros tenemos que sentirnos llamados a que yo me vuelva prójimo del otro. O sea, el samaritano, o sea, uno podría decir, ¿quién es el prójimo del buen samaritano? ¿No es cierto? El hombre caído, el hombre herido. Pero en el fondo lo importante es que el samaritano se hace prójimo de ese hombre herido. Él se hace, o sea, él toma, a ver, a lo que quiero subrayar, o sea, creo que interpreta el Papa, es que hay que decidirse, ser prójimo de otro es una decisión. O sea, es verdad, yo
yo también soy prójima y otros me ayudan, no sé qué, pero yo decido ser prójimo, decido tratar al otro como prójimo, decido hacerme cargo del otro. Como dice el Papa, decido perder el tiempo en el otro. ¿Ya? Eso a mí me parece que es muy interesante. ¿Ya? Dani, le da la otra, por favor. En el fondo, algunos puso ahí en el chat el tema que claro, la iglesia, el hospedero, nosotros en el mundo monástico, ¿no es cierto?, está la hospedería, y algunas parroquias, en fin, tienen, o congregaciones tienen hospedería, donde se atiende al más necesitado. Claro, San Benito, por ejemplo, en su regla pone, digamos, que en todos los conventos tienen que haber hospederías para albergar al caminante, etcétera. Bueno, hoy día las congregaciones tienen sus hospederías. Yo tengo la gracia de decir que he ido a la hospedería de las hermanas de Quilpué, en Curicó, y que para mí siempre, yo siempre le digo a las hermanas, que es un pedacito de cielo en medio del mundo. ¿Ah? O sea, me encanta porque descanso, rezo y comparto las oraciones con ella. Y es un espacio interesante. Pero también están las hospederías de ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá hay muchos, por ahí leía de Villa Alemana, la San Felipe Neri, nosotros digo yo, la parroquia, ¿no es cierto? Bueno, me incluyo en la parroquia, está esta hospedería que se atiende, digamos, a las personas en situación de calle. Entonces es una misión de la iglesia, ¿eh? El hospedar, poner en el fondo el espacio, poner los bienes, poner todo para eso. Bueno, el capítulo 3 se llama Pensar y gestar un mundo abierto. Para mi gusto acá el Papa lo que hace es que aplica el texto del buen samaritano, lo actualiza. Entonces, yo también aquí yo pongo mi cosecha, un poco también de mi lectura. Yo creo que aquí el Papa, bueno, cuando plantea los salteadores, un poco dice, bueno, ¿quiénes son los salteadores? Ya los que practican, decíamos, la violencia y la injusticia. Bueno, aquí voy a decir algo, no sé, a lo mejor a alguno no le puede caer bien, pero o otros sí, no sé. Pero, por ejemplo, cuando fue el tema del estallido social, ya, a mí me parece bien las demandas y todo, pero yo insisto, para mi gusto, yo soy una pacifista, yo creo que los cambios se pueden hacer desde la paz. Y algunos colegas míos, gente de partidos políticos, etcétera, me planteaban que en el fondo ningún cambio histórico en la humanidad se había hecho sin revolución, sin violencia, sin guerra, ningún cambio significativo. Entonces yo decía, bueno, entonces tenemos que seguir siendo el hombre cromañón. O sea, no podemos, ¿cómo no es posible lograr los grandes cambios también desde el diálogo? Entonces nos han engañado con el tema de la democracia, con la política. Bueno, y ahí se arman grandes debates. Pero en el fondo, hoy día los violentos, los injustos, la violencia que se hace no solamente tirando una piedra, ¿ya? Que también el tirar una piedra implica que hay mucha violencia también detrás. Nosotros hemos conocido el tema del Sename, por ejemplo. Bueno, hay mucho aspecto ahí que hablar, ¿no? Cómo la violencia trae violencia, en el fondo. Pero también decía, por ejemplo, Alberto Hurtado, cuando en la época de él, sí, Mahatma Gandhi, ciertamente es un ejemplo. Pero, por ejemplo, nosotros, Alberto Hurtado decía, hablándole a las clases acomodadas de Santiago, decía, ustedes provocan violencia cuando se pasean con esos autos costosos, con esos grandes vestidos, etcétera, y hacían opulencia en la plaza de armas, por ejemplo. Entonces decía, hay violencia también en eso. Es una bofetada al pobre, al que no tiene, al que no logra alcanzar esa situación. Entonces hay distintos tipos de violencia. Violencia en la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la falta de atención digna, la salud, claro, todo eso también es violencia. Entonces de repente, claro, a veces nosotros nos escandalizamos porque hay gente que tira piedras, porque hace barricadas, pero también deberíamos escandalizarnos también de otras cosas. La violencia, que dice ahí son palabras, la violencia psicológica, la violencia que sufren las mujeres. Hoy, lamentablemente en este tiempo de pandemia, de encierro, han subido la cantidad de denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Bueno, podríamos hablar mucho, ¿ya? Pero en el fondo los salteadores hoy día son, el tema es cuando uno opta por ese camino, porque también es verdad que hay gente que a la vida le ha golpeado en el suelo,
pero en el fondo son grandes hombres y mujeres que construyen el país, la comunidad, su barrio, etc. Entonces, bueno, también dice, está el hombre herido. Bueno, ¿quiénes son los heridos? Los pobres, dice el Papa. También se puede entender como los pueblos, las comunidades, las etnias, los exiliados ocultos, dice él, las mujeres. Ahí me faltó poner algo, los migrantes, ¿ah? me faltó eso. Dice también María Laura, violencia es también la indiferencia, claro. Y eso en el fondo, por eso dice que el hombre herido puede ser también una comunidad. Entonces cuando somos indiferentes hacia una comunidad, por ejemplo, indiferentes a sus necesidades. ¿Quiénes son las personas importantes, los que pasan de largo? Dice él, esto lo dice el Papa, no lo digo yo, dice los que tienen posición social o profesionales, dice. Cuando el otro, dice en el lenguaje la gente, es socio. ¿Ah? O sea, me doy cuenta que toda la gente es socio porque te ayuda, ¿no es cierto?, con el capital. Es la gente que hace lobby, eso lo digo yo, no el Papa. ¿Ah? En vez de hacer vida comunitaria, hace lobby. ¿Ah? Porque el otro siempre puede ser tu cliente, ¿ah? Por interés. Esas relaciones tipo utilitaristas, ¿ah? En los trabajos, por si acaso, porque como está arriba, me puede llevar para su oficina. ¿Ah? Yo no sé vivir así, hay gente que canta, yo no, así, pero hay gente que se agarra de cualquiera, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, los trepadores, ¿ah? Da lo mismo quien caiga. Entonces el otro es socio, y aquí hay una antropología en el fondo hecha. Y en el fondo el individualista empedernido, ¿no? ¿Ah? Está bien, uno puede tener una autoestima, somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero otra cosa es ser un individualista. Dice, esas son las personas que pasan de largo, ¿ya? Que son ciegos en el fondo al sufrimiento del otro. ¿Quién es el samaritano? Dice, el que practica la amistad social. Bonito término propio de la doctrina social de la iglesia, la amistad social. ¿Ah? Más allá del amor que nosotros podemos tener, el vecino, a lo mejor, como digo, yo nunca lo voy a invitar, no sé, no se me ocurriría invitarlo para el año nuevo, ¿ya? Pero tengo que tener una amistad social con él. El que practica la benevolencia, o sea, el bien, la voluntad de bien hacia el otro, ¿ah? Y aquí en este sentido nosotros los chilenos somos súper chaqueteros, perdón que lo diga de esa manera. De repente cuando a una persona le va bien, decimos, que está vendiendo droga, que le está chupando las patas al jefe, ¿ya? No nos alegramos cuando al otro le va bien, ojo acá. ¿Ah? Yo siempre, perdonen el ejemplo futbolístico, ya que Chile va a jugar un poquito más, pero nosotros condenamos a Carlos Caselli cuando perdió el penal en el año 82 por décadas. Yo creo que todavía hay generaciones que ahora nuevas no se acuerdan, pero por décadas, ¿ah? ¿Cómo es posible que Carlos Caselli se haya perdido el penal en el Mundial del 82? Bueno, una vez Francescoli, que era un gran jugador uruguayo que jugaba en River Plate, le decían el príncipe, era un jugador buenísimo, un uruguayo. Y una vez Francescoli se perdió un penal en una final, creo, de la Copa Libertadores. Y el relator dijo, gracias Francescoli, porque esta vez que te equivocaste, nos hiciste entender que somos humanos. Que somos humanos. O sea, que tú eres humano, que te puedes equivocar. ¿Ya? Entonces, cómo un pueblo toma una cosa y cómo otra toma otra. ¿Ya? El mismo Pollo Fuente una vez contaba que cuando él salía a la calle y era famoso, la gente le decía, pollo, ya, pipipi, lo más, pollo marico, cualquier cosa así, ¿no? Le gritaban los hombres, ¿no? Porque las chiquillas estaban, el Pollo Fuente, entonces y dice que el mismo Pollo Fuente, él fue a Argentina también a dar un concierto y estaba allí con otro cantante del tiempo, no me acuerdo el nombre, pero le decían, los hombres le decían grande, ¿no? Como grande Gardel, ¿no? ¿Ah? Entonces, son diferencias, ¿ah? Que nosotros tenemos. Bueno, de esas hay muchos. De hecho, no sé, Gabriela Mistral recibió primero el premio Nobel de Literatura y después le dieron el premio en Chile, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, y la solidaridad, que es un valor que el Papa habla bastante sobre la importancia de la solidaridad. Luego, ¿quién es el hospedero?
hoy día, aquel que proporciona lo necesario para construir la fraternidad, ¿ya? La que pone las lucas, el que pone los lugares, y en ese caso, el hospedero, la misión sería, por ejemplo, el Estado, dice las instituciones de la sociedad civil, pero también el mundo privado, él habla de los economistas, por ejemplo. ¿Ya? Y también, bueno, socialmente se habla del tercer sector, ¿ya? Que en el fondo son todas las ONG, etcétera, que no es ni del mundo privado ni del mundo estatal. Ahí podríamos socialmente incluir a la iglesia. Y como muchos decían, la iglesia ciertamente tiene muchos lugares de solidaridad y de hospedar al necesitado. Bien, vamos, Daniela, a la otra. Bueno, el trabajo en equipo va a ser con una pregunta que hace el mismo Papa. El mismo Papa en Fratelli Tutti dice, ¿con quién te identificas? Dice el Papa, esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Y en el fondo, cuando hace esa pregunta el Papa, está pensando en los personajes. Eres el salteador, eres el samaritano, los que pasan de largo, el hospedero. Entonces aquí quizás está la gran tentación de decir, no, yo soy, pucha, si estoy en la iglesia soy samaritano, el deber ser, ¿no? Soy samaritano, yo siempre ayudo a la gente, qué sé yo. Pero fíjense lo que el Papa dice. Dale, Dani, al otro texto. Dice, y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a la ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. ¿Ya? Entonces, esto tomarlo en cuenta. Tomarlo en cuenta. Yo me acuerdo cuando yo tuve 9 años de misionera, iba mucho a las casas, yo, a anunciar a Jesucristo, etcétera, etcétera. Y en algún momento de mi vida dije una tontera, ¿no? Dije, pucha, yo que tanto ando en las casas y nunca la iglesia me ha venido a ver a mí. Bueno, cuando mi esposo estuvo enfermo de cáncer, estuve 1 año y medio que la gente me vino a ver a mí, que la iglesia me vino a ver a mí. ¿Ya? Entonces, todos en algún momento hemos estado heridos. Y la iglesia nos ha venido a ver y los hermanos nos han venido a ver y nos han ayudado. Todos algún día hemos sido salteadores, hemos sido violentos. Cuando te cobran un poco de más en la cuenta del agua, ¿eh? ¿Cómo vas a reclamarle? Dice, señorita, buenas tardes, ¿podría usted revisarme la cuenta del agua? O dice, oiga, ¿sabe qué? Me llevó la cuenta, ¿ah? Como hay algunas que son ahí medias reclamadoras. Algunos que pasan de largo. De una vez se me caían las lágrimas. Una vez estaba en la universidad, me llamaron porque un sacerdote me podía recibir 5 minutos y yo necesitaba hablar con él. Me fui corriendo y en medio de eso un hombre me dice, señora, ¿me puede dar plata para comprarme un pancito? Y yo pasé de largo y le dije, no puedo, pasé de largo. Y cuando volví de esa reunión express de 5 minutos, este hombre estaba buscando comida en la basura. Y se me llenaron los ojos lágrimas. Dije, fui como los que pasaron de largo. ¿Ya? Y también, bueno, nos ha tocado ser el buen samaritano también. ¿Ya? O sea, bueno, después que vi esa escena que me dio mucha pena conmigo misma, no me dio pena el hombre, me dio pena por lo miserable que fui, le pedí perdón y bueno, le di para que se fuera a comprar algo más. ¿Ah? Entonces también entonces es interesante hoy día quizás hacer esta reflexión y pasar la lectura por la vida, sinceramente, sin esconderse, sin que a uno le dé vergüenza, pucha, es que yo debería ser samaritano siempre, no, a veces eres herido, a veces pasas de largo, a veces también eres salteador. Entonces la idea es, bueno, ¿quién he sido ahora quizás en este tiempo de pandemia, en este tiempo complejo? ¿Quién he sido? Yo, ¿con qué personaje yo me identifico? ¿Ya? Entonces sería bueno que eso lo trabajaran en los equipos, lo compartieran. Bien, Dani, para que organicen los grupos. Muy bien, entonces vamos a armar las pequeñas comunidades
Como decía la Lorena, estamos en esta comunidad virtual no para que digamos lo políticamente correcto de nosotros mismos y tratar de decir que somos perfectos, porque no es así, sino que justamente para dejarnos interpelar por la encíclica del Papa, así que podamos compartir con mucha verdad, con mucho cariño también, y podamos dejar que nos empape esta encíclica Fratelli Tutti. Recuerden que para poder participar de los grupos tienen que apretar que aceptan, nada más, ¿ya? Vamos a estar unos 10 a 15 minutitos. Traten de que todas las personas del grupo puedan compartir. Ustedes mismos pueden poner a un reloj, a un relojero que esté a cargo de medir los tiempos para que todos puedan alcanzar a decir su opinión. Que les vaya muy bien. Vamos ahora entonces. Que les vaya muy bien. Ahí van regresando todos. Ya, ya poquito, sí. Sí. Ahí ya van regresando. De a poquito, ¿cómo estuvo el momento de conversación? El trabajo grupal. ¿Estuvo bien? ¿Sí? Bueno, sí, bien, sí. Siempre bien. falta tiempo. Siempre falta Sí. tiempo. Yo hoy día les di un poquitito más de tiempo, pero siempre les falta tiempo. Sí, sí. Pero eso es bueno que les falte tiempo. Sí. Sí. Bueno, ahí van llegando ya los demás. ¿Ves? Los demás ni siquiera han llegado todavía. Se quedaron conversando. Ahí van todos regresando. Súper bien. Entonces así, si les fue muy bien en el ratito de conversación, así si les fue mal, más o menos. Bien. Qué bueno, me alegra muchísimo. Muy bien. Sí. Entonces, ahí creo que ya están llegando casi todos. Muy bien. María Laura dice que les fue muy bien también. Ahí creo que ya estamos todos, que diría Lore. Fue muy bueno el compartir, dicen. Qué bueno. Daniela, no sé cómo, si tú puedes guiar esta parte de cómo compartir lo que se compartió en el grupo. Lo hacemos como lo hemos hecho en los otros momentos. ¿Les parece que una persona por grupo escogieron a un como coordinador o secretario o secretaria? ¿No? ¿Sí? Algunos sí. Bueno, los que escogieron a un secretario o secretaria, le pido que escriba en el chat la conclusión a la que llegaron. ¿Les parece? Hay un grupo que ya compartió ya, de hecho, ya escribió. Entonces que puedan ir escribiendo en el chat las conclusiones a las que llegaron con esta pregunta. Aquí dice, nos reconocimos en casi todos los personajes, principalmente en esta pandemia hemos sido samaritanos. Otro grupo dice, en el grupo expresamos que a través de los años, de los meses y dentro del mismo día podemos atravesar por todos los personajes. Muy bien, es una gran verdad. Otros grupos que nos quieran ir compartiendo, por favor, en el chat. Si no escogieron secretario, cualquiera puede escribir en realidad, no se preocupen. Que dice, nosotros nos reconocimos en todos los personajes, por todos los personajes. Todos en diferentes momentos de la vida hemos sido por todos los personajes. Muy bueno el compartir. Hemos sido todos los personajes en un día y a lo largo de nuestras vidas. Todos hemos sido todo, pero siempre vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. También nos identificamos con todos, o casi todos, y también en la actitud del hospedero. Depende de cómo nos atrapa en el momento de la vida.
Nos dimos cuenta que hemos pasado por todos los personajes y que Dios nos sustenta y permite que seamos más samaritanos. En el grupo también nos identificamos con todos los personajes, pero al final es que debemos ser coherentes con nuestro ser cristiano. Nosotros compartimos experiencias en las cuales nos sentimos cada uno de los personajes. En el grupo nos reconocimos en todos los personajes. Y a pasar por todos los personajes nos han ayudado a nuestro crecimiento. Necesitamos ver las necesidades. Hemos sido todos los personajes en nuestro diario vivir. Hay que buscar al samaritano, no siempre en los que piden ayuda. De alguna manera, todos hemos pasado por todos los personajes, tratando de ser samaritanos. Dios nos da la posibilidad de hacer nuevas las cosas. Fue bueno compartir este momento, nos dimos cuenta que hemos pasado por cada personaje, gracias. Dios nos dio la oportunidad de ser y aprender a ser samaritano. Yo hoy me siento como la herida, porque son ustedes el buen samaritano que sacia mi necesidad de Jesús en preparar nuevos instrumentos para trabajar por el reino de Dios en la tierra. Lo fascinante de la palabra de Dios siempre nos permite arrepentirnos y volver. Dios nos presenta distintas cosas, solo tenemos que ver con tiempo. Nos reconocimos en todos los personajes, pero más samaritanos, siempre descubriendo a Cristo en el rostro de los pobres. Pero también compartimos que es difícil ser el prójimo, pues nos cuesta reconocer que a veces necesitamos ayuda. Importante es Nita Hernández que ha puesto. Muy bien. Ahí estamos, Lorena, con todo lo que compartieron los 17 grupos. Hoy día teníamos 17 grupos de trabajo. Sí. Bueno, muchas gracias, la verdad, porque como dije también en la primera sesión, yo creo que lo importante es que aquí aprendemos todos y todas, ¿ah? Y los comentarios, incluso también cuando iba haciendo la narrativa, también algunos fueron poniendo algunos elementos que también me ayudaron a resignificar también algunas cosas, así que yo les agradezco mucho. A ver, yo solamente por digamos, por este espacio y por las características de las personas que están en este espacio, muchos de nosotros, los que estamos acá, somos agentes pastorales en diversos frentes, ¿ah? Algunos catequistas, otros animadores de comunidad, sacerdotes, diáconos, religiosos, etc. Entonces, yo solamente por este contexto en que estamos, decir que, claro, como muchos compartieron, uno se puede ver en todos los personajes, ¿ah? Pero según mi experiencia, cuando he dado algunos, a veces incluso retiros y todo, siento de que a nosotros que estamos aquí como protagonistas muchas veces en la vida eclesial, nos cuesta mucho ser el herido. Entonces, en ese sentido, creo que Danitza, dentro del chat, decía: yo soy hoy la herida. Entonces, yo creo que nos cuesta un poquito eso, porque en el fondo estamos acostumbrados a dar. ¿Ah? Me acuerdo alguna vez conversando con algunas catequistas, ¿no es cierto? Ya señoras que llevaba, no sé, 40 años de catequista, así que era como para dar, no sé, un monumento en la parroquia, ya era para eso. Pero en el fondo, conversando eso, yo le decía, bueno, pero y tú, por ejemplo, si el día de mañana, no sé, te enfermas, quedas en silla de ruedas, ¿te dejarías ayudar por otro? Porque tú dices que ayudas, bueno, pero ¿te dejarías ayudar por otro? Ah, no, prefiero que me pongan en un asilo, no sé, prefiero morirme antes que quedar en silla de ruedas. Entonces, te das cuenta que a veces nos cuesta ser el herido, nos cuesta recibir que otros nos ayuden. Entonces, y como dijo alguien por ahí al final, esto de que dejarnos ayudar, ¿ah? Porque a veces también nosotros como somos los superhéroes, o sea, somos el diácono de la comunidad. Me acuerdo de una chica que era católica, sí, pero se convirtió así fuertemente al cristianismo, era psicóloga, y estaba escandalizada con ella misma porque en un momento tuvo depresión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo psicóloga voy a tener depresión? Y más encima católica. Entonces, no, pues tenía que
o sea, había que ayudarla, ¿no? Y el pedir ayuda a veces nos cuesta. Y a veces uno se cansa, o sea, el samaritano también, ahí no dice, pero no es un superhéroe, ¿ah? También se cansa. Entonces yo quería un poco referirme a eso, ya que ojo ahí, por nuestra labor, de repente necesitamos descansar. ¿Ah? Estás, por ejemplo, catequista, a lo mejor que llevan 30, 40 años, a lo mejor un año necesitan descansar, ¿no? Y ir a la capilla como una más, y quizás hacer otra cosa, dedicarse a lo mejor ese tiempo a leer, a formarse más, ¿ya? Pero necesitamos o sea, si nos sentimos heridos, hay que pedir ayuda, y no pasa nada que estemos heridos, ¿ya? Yo eso lo viví mucho. ¿Cuántas vía crucis no organicé en mi vida? En el campo, en la ciudad, en no sé qué, y hacía los guiones, vía crucis en vivo, organicé mucho con mi grupo de los jóvenes, etc. Pero una vez vino la capilla a mi casa, cuando mi esposo estaba en cama, postrado con cáncer. Vinieron a hacer una estación a mi casa. ¿Se dan cuenta? O sea, como decían algunos, hay distintos momentos de la vida. Un día te toca ser el herido, otro te toca ser el samaritano, otro a lo mejor serás el salteador porque se te levantó la pluma, ¿ah? o el hospedero, ¿ah? A propiciar, ¿no es cierto?, que sean esas cosas. A veces la gente dice, mire, yo no tengo tiempo por ejemplo, de ir a hacer no sé, cocinar y ayudar en la olla común, no tengo tiempo, pero, pucha, le puedo ayudar con 20 lucas. Fuiste el hospedero, o sea, promocionaste, pusiste los elementos. O yo, mira, no tengo tiempo, o sea, mi mamá está enferma, pero tengo, no sé, un fogón que les puede servir. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, hay distintos momentos, y ahí el Señor nos tiene que regalar el discernimiento para darnos cuenta que en los distintos momentos de la vida nos toca tener una función. Por ejemplo, no sé, acá hay jóvenes, hay personas más jóvenes, o personas mayores. A veces de repente, yo, por ejemplo, ya empezó el mes de María, ¿no es cierto? Yo todos los meses de María digo, por lo menos el día sábado voy a rezar un rosario. Ya pasó, creo que el primer sábado, no lo sé, pero no he agarrado el rosario. Y seguramente va a llegar el 8 de diciembre y, se me pasó el mes de María y no recé ni un rosario. ¿Ya? Porque claro, 1000 cosas, la pega, no sé qué. No sé. Mañana te toca. ¿Mañana? Mañana, de veras. Pero seguramente, mira, tengo una reunión, tengo clase con los diáconos y después tengo una reunión con una compañera que estamos haciendo un proyecto. Así que, Valentina, porfi, reza por mí. ¿Ya? Encantada, entonces encantada. Llegará el tiempo, yo me acuerdo que conocí en Talca un viejito que se rezaba 4 rosarios diarios. ¿Y por qué se rezaba 4 rosarios diarios? Porque era inválido, entonces no se podía mover. Entonces lo que él hacía era rezar. ¿Ya? Entonces, llegará el momento en que podamos hacer eso. Por ejemplo, la mujer, no sé, que tiene hijos pequeños, a lo mejor se culpa y dice, pucha, no puedo ir a la misa, no puedo participar en estas cosas. Bueno, es tu tiempo de cuidar los hijos. O a lo mejor tú misma, que has estado mucho tiempo en la parroquia, no sé qué, y el marido está enfermo. Bueno, es tu tiempo de cuidar a tu marido y serás samaritano ahí. Ya, no, es que a mí me gusta ayudar en la capilla, qué sé yo, ya, pero es que hoy día el Señor te llama a ayudar a tu marido. Y así, ¿no? Yo creo que en ese sentido también entrar en la voluntad de Dios, ¿ya? Ese samaritano, quizás qué planes tenía, para dónde iba, y de repente Dios le cambia el panorama y le pone a este hombre herido en el camino. Y le cambia el panorama, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿ya? Nos cambia el panorama. Bueno, y lo otro que quería decir, ya que aquí hablábamos con la Daniela, que habemos muchas mujeres, como siempre en la iglesia, que el Papa también habla de la mujer samaritana, ¿ya? Y fíjate que la mujer samaritana, uno podría decir, bueno, también fue buena samaritana, en el sentido que es solidaria. Porque ¿qué le pide Jesús a la samaritana? Dame de beber. ¿Y qué hace la samaritana? Le da agua. Acuérdense en Mateo 25, en el juicio de las naciones, porque en el fondo, ¿por qué, Señor, no es cierto, no nos haces pasar el reino? Porque tuve sed y me diste de beber. Y eso hace la samaritana. Le da de beber al judío, al extranjero, al que lo despreciaba. Después ya ella, por supuesto, el tema de la sed es un aspecto, pero después ya se da cuenta que es el Mesías, etcétera, ¿ya? Pero al principio, si vamos al principio, la samaritana acoge a un hombre que está sediento. Ahora,
La gran sorpresa es que ese hombre era Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso, cuando alguien llegue a nuestra casa a pedir, que hoy día hay mucha necesidad, yo siempre le he dicho a los niños, cuando alguien viene a pedir, alegrémonos, porque el Señor nos va a regalar el 100 por 1. Entonces a veces vienen cuando estamos más mal, ¿ya? Pero justamente vienen porque el Señor también se acuerda de nosotros, a través del pobre, ¿ya? Así que eso, po. A ver, Valentina dice una cosa interesante, ¿ah? ¿Qué dijo? Dice, hemos recibido una formación que nos enseñó que hay que hay que darse a los demás y no pensar en nosotros. Es verdad, Valentina. Nos hemos quedado muchas veces en el medio mandamiento. Es, ama al prójimo. Ya la segunda parte, como a ti mismo. ¿Y cómo te amas a ti mismo? Entonces, si tú a ti mismo no te das tiempo para ti, no te quieres un poquito, no te regaloneas, etcétera, entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo? Si dice, ama al prójimo como tú te amas a ti mismo. ¿Ya? Si nunca me doy tiempo de vacaciones, si nunca me doy tiempo para estar con los hijos, nunca me doy tiempo para abrazar a mi padre o a mi madre. Yo espero que esta cuarentena nos haya enseñado eso, ¿ya? La importancia que es estar con el otro. Ahora que no podemos, echamos menos a la mamá, al hermano, que sí. Pero cuando podíamos hacerlo, pasaban meses, quizás años, en que no íbamos a ver una amiga, un amigo, etc. Y lo digo por mí, no es que esté acusando a nadie aquí, ¿ya? Entonces, es cierto que eso nosotros... Jorge dice, yo esperaré contento que otros me ayuden y me lleven. Nidia dice, Lorena, buena idea, pedir un año sabático. Sí, pues, obvio. El pueblo de Israel todos los años tenía ese año que era sabático, ya que descansaban e incluso se perdonaban las deudas. Entonces, no sé, si aquí hay algún gerente de banco, a lo mejor podría ser eso, sería genial. Qué sé yo, dice la caridad empieza por casa, como cuidar a tu esposo. Sí, mucha gente piensa de que la Biblia dice eso, que la caridad empieza por casa. Eso no lo dice la Biblia, dice que hay que amarse como a uno mismo, ¿no? Claudia dice, a veces falta amor propio, aunque a teólogos no les guste esa frase amor propio. Nos dedicamos tanto a servir que nos olvidamos de que también necesitamos una mano. No, o sea, el amor propio es amarnos a nosotros mismos, ¿ya? Que tiene que ver a veces con que a veces hablamos de la autoestima. De repente nosotros como cristianos somos como muy autoflagelantes. No, si yo soy pecadora, no, yo soy malo. O al contrario, a veces somos demasiado que no creemos estar demasiado buenos. Entonces, ninguno de los dos extremos digamos, es acertado, porque lo que sí es verdad, que tenemos un padre que nos ama muchísimo. Eso sí, y que le hemos ganado al mundo, ¿verdad? Porque nuestra primera selfie, yo le digo a los chiquillos, nuestra primera selfie cuando se une, ¿no es cierto?, el óvulo con el espermio, esa es nuestra primera selfie, ¿ya? Y ya, pues ya le ganamos a alguien, pues, porque empezamos a existir, y hemos dicho así al llamado que Dios nos tiene. Entonces, esa sana autoestima también es muy, muy importante. Dice, se puede ser samaritano dando una palabra de aliento, dando su tiempo en escuchar y compartir, sí. Como dice el Papa, quizá a veces lo más complejo es darle tiempo al otro. ¿Cuántas veces uno dice, no, es que no tengo tiempo, y nos pasa a todos, a mí la primera, ¿ah? Entonces no se trata solo de dar cosas materiales, por así decirlo, sino que también también es ese tipo de regalos, por así decirlo, más. A mí no me gusta ocupar mucho la palabra espiritual, pero en el sentido de que no son solo cosas, sino que en el fondo, y quizás lo más importante del samaritano, perdón, parece que Chile metió un gol, lo más importante, lo tenía los cabros con una mordaza, pero no pude. Entonces, bueno, eso, ya yo creo de que quizás nosotros por nuestra misión, nuestra labor dentro de la parroquia, la diócesis, etcétera, nos cuesta mucho como sentir, digamos, dejar que nos regalonean a nosotros, que la iglesia te abrace. Yo eso lo viví en el tiempo que mi esposo estuvo con cáncer, después de su fallecimiento también. Bueno, lo sigo viviendo, aparte que yo hago clases en la escuela diaconal, entonces siempre les digo a los diáconos que ellos nacieron para servir a las viudas.
Así que pobre de ellos que no me sirvan, no me ayuden ni cosas así, ¿ya? Entonces hay que dejarse regalonear por la iglesia, hay que dejarse regalonear por Dios, y de esa manera también regalonear a otro, apapacharlos, ¿ah? El poder en el fondo contenernos. Como dice Sergio, ponernos en el lugar del otro, y el otro también se tiene que poner a veces en nuestro lugar, o sea, el tema de la reciprocidad. La Daniela hacía una actividad súper interesante en la escuela diagonal, dime si me equivoco, que hacía sacarse los zapatos y que otros se los pusieran, ¿no es cierto? No, bueno, eso previo al COVID. Bueno, qué difícil es caminar con los zapatos de otro, porque están más chuecos, qué sé yo. De hecho, a ti cuando te regalan zapatos usados, uno como que le cuesta un poco, dice, amansarlos, ¿ah? Incluso cuando son zapatos nuevos, porque en el fondo se tienen que acomodar a uno. Entonces, eso. A ver, dice, en la Armada de Chile tenemos un dicho: no digas no tengo tiempo, digo estoy mal organizado, con todo cariño. Debemos ordenarnos en este mundo convulsionado, sí, es cierto. Y aparte que este mundo así virtual, como que uno es, no sé si les ha pasado, pero que como que uno es omnipresente, o sea, puede estar en todas partes al mismo tiempo, a veces en 3 o 4 reuniones, y a veces en distintas partes. Entonces, bueno, no somos dioses, ¿ya? Necesitamos también descansar y querernos a nosotros mismos. Y lo digo sobre todo porque aquí hay muchas mujeres, ¿ya? Dicen que Dios, esto es un halago para las mujeres, ¿eh? Dios nos hizo perfectas. El único problema que nos hizo con nosotras es que no nos queremos mucho. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes se dan cuenta cuando vitrineamos, pensamos, uy, esto le caería bien al fulanito, este al sutanito, qué sé yo, pero nunca, si gastamos en nosotras, digo, oh, estoy despilfarrando, ¿ya? Pero para el marido, para el hijo, sobre todo para los hijos, siempre lo mejor. Entonces, a veces eso nos cuesta. No sé, algo más. Como dijo la Dani, tenemos ahora, después vamos a trabajar ya el actuar, ¿ya? O sea, cómo en el fondo, concretamente, en ciertos ámbitos, podemos trabajar la fraternidad, ¿ya? Entonces ahí ya vamos a irnos a temas quizás más concretos dentro de nuestro trabajo pastoral. Bárbara dice, será porque siempre pensamos en los demás. Sí, pues, sí, ese es nuestro tema. Somos madres, y eso no significa que físicamente, ¿no? Tenemos un don de entrega. ¿Ya? Eso, bueno, los hombres también lo tienen, ¿ya? Como dice una amiga mía, el problema es que no lo desarrolla. No, eso fue un mal chiste. No, es como que nos nace naturalmente ese aspecto, ¿ya? Pero todos los seres humanos lo tienen, o sea, el donarse hasta el extremo. Por eso los judíos decían de que, porque los hombres tenían obligación de ir más veces al templo que la mujer. Entonces, bueno, alguien preguntó por qué el hombre tiene más necesidad de ir al templo. Dice, porque las mujeres se parecen más a Dios que los hombres, porque tienen la maternidad. Entonces ellos no necesitan ir tanto al templo como sí los hombres necesitan ir. Así, eso decían los judíos. Y uno dice, bueno, es una cultura machista. Pero eso lo decían, ¿no? El hecho de que nosotras podemos dar la vida, no solamente físicamente, aquí hay religiosas también que dan la vida desde ella, ¿no? Una maternidad maravillosa. Lo hace estar más cerca de Dios. ¿Cómo era la frase? No hice perfecta, pero ¿qué más? Pero no nos queremos a nosotras mismas. Pero eso, bueno, no sé, es algo, un dicho. Pero lo único que lo digo, que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero lo que planteo es que necesitamos cuidarnos y querernos. Porque en el fondo no podemos vivir la mitad del mandamiento. Ama al prójimo, y ahí nos quedamos. Y ahí sigue, como a ti mismo o como a ti misma. Dice Priscila, como mujeres de chiquititas nos enseñan a cuidar a los otros con las muñecas, las cocinitas. No, así los hombres, sí, es verdad. Es verdad. Pero va cambiando, ¿ya? Va cambiando y de repente ese cambio va en nosotras mismas. Por ejemplo, si nosotros de chiquitito al niño no le damos la obligación de que haga su cama o que ayude en la casa, o algunas tareas que tienen que hacer, claro, vamos creando en el fondo vamos creando hombres que pasan de largo, ¿ya? Porque no ven la necesidad.
porque ven un papel en el suelo, el que lo recoja la mamá. O está sucio, que barra la mamá. No, o sea, ellos también tienen que hacerlo. Entonces nosotras mismas a veces vamos creando eso, ¿ya? Bueno, Gerardo Alicia dice, recibí el abrazo de Dios cuando conté mi sufrimiento de la infancia, un sacerdote me dijo, Dios también sufrió y llora contigo. Nosotros debemos educar a nuestros hijos varones, claro. Cuidado que la serpiente tentó primero a la mujer. Bueno, eso es lo típico que dicen los hombres. Dice un midrash que la serpiente tentó a la mujer porque Adán estaba durmiendo y la dejó sola. Así que Jorge, te invito a que leas ese midrash. Bueno, Dani, eso, ya porque estamos ya casi en la hora ya. Así. Muchas gracias, Lorena, nuevamente. Me bombardean a preguntas al final, así con una metralleta. Muy bien. Eso quiere decir, Lorena, que tenemos un grupo vivo. Sí, genial. Con la Lorena somos profesoras y a veces no tenemos grupos vivos, a veces tenemos pantallas oscuras, así que preferimos los grupos vivos, ¿ya? Sí, por supuesto. Nos vemos el próximo viernes en nuestro tercer encuentro. En caso de que no les llegue el correo, porque hay algunos que me escribían, decían, no me ha llegado el correo, yo esta vez se los envié 2 veces para que no tuviesen problemas con el link, pero si así todo no les llega, escríbanme y yo les enviaré el link personalmente, ¿ya? Lo otro, si no les llega el material antes, o sea, los capítulos que vamos a leer, Lore, la próxima semana, ¿cuáles son los capítulos a trabajar? No te escuchamos. Sí, ahí sí, que dije, segundo, cuarto y quinto, yo creo. Cuarto, quinto, no sé si el sexto. Cuarto, quinto y sexto, yo creo. Sí. Entonces, chiquillos. Sí, es que pueden darle una miradita, en fin, pues, pero vamos, como digo, ya a cuestiones más concretas que el Papa va diciendo razón de construir la fraternidad. Así que, chiquillos, desde ya ir echando un vistazo, los que puedan, al capítulo 4, 5 y 6 de la Fratelli Tutti. Lo pueden encontrar en vatican.va, o ustedes colocan Fratelli Tutti, vatican.va, y va a estar ahí, ¿ya? Lo pueden ir leyendo. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, que estén bien. Chao, gracias, Dani. Chao a todos. Chao, Dani. Chao, gracias por todo. Daniela, el link es el mismo. No, el link cambia cada semana. ¿Ya? Por precaución, cambiamos el link todas las semanitas. Ya. Por eso se los hacemos llegar. Y si no les llega, me escriben nomás. Ok. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao.